Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que estoy deseando compartir con vosotros. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un poquito de drama detrás de cámaras, sobre todo cuando involucra a dos de nuestros actores favoritos? Hoy vamos a desgranar una confesión que ha revolucionado el mundo del corazón y de la actuación en Turquía y más allá. Estamos hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo habéis leído bien. La carismática Demet Özdemir ha decidido abrir la caja de los secretos y confesar algo que hasta ahora se mantenía oculto. Y no es cualquier cosa, es la única vez que nuestro querido Can Yaman le mintió. Os aseguro que la historia tiene miga, es de esas que te dejan con la boca abierta y preguntándote un montón de cosas. Así que si sois fans de Demet, de Can, o simplemente os encanta el cotilleo del bueno, os invito a quedaros hasta el final, porque esto se pone cada vez más interesante. Y si aún no lo habéis hecho, aprovechad ahora mismo mientras os voy contando, para darle al botón de suscribir y a la campanita. Así no os perderéis nada de lo que publicamos. Bueno, entremos en materia porque sé que estáis deseando saber todos los detalles. La confesión de Demet Özdemir salió a la luz hace relativamente poco en una entrevista, y como era de esperar, causó un revuelo tremendo. Mucho se ha especulado sobre la relación entre Demet y Can a lo largo de los años. Se conocieron en el set de rodaje de la serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, tan potente que las redes sociales explotaron con rumores de que su romance iba mucho más allá de la ficción. Y aunque nunca llegaron a confirmar o desmentir oficialmente una relación sentimental en aquel entonces, las miradas cómplices, los gestos y las entrevistas conjuntas dejaban poco lugar a la duda para muchos de sus seguidores. El hecho de que Demet haya decidido hablar ahora sobre esta mentira de Can Yaman, después de todo este tiempo, le da un peso adicional a la historia. No es una simple anécdota, sino algo que parece haber marcado un punto en su relación, o al menos en la percepción que ella tiene de ella. Vamos a poner un poco de contexto. Durante la emisión de Erkenci, Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento. Cada paso que daban juntos era noticia, y las fans de la serie estaban completamente enamoradas de su dúo. Los eventos de prensa, los premios, las entrevistas siempre estaban ahí compartiendo pantalla y risas. Pero como suele ocurrir en este mundo, la vida real a veces dista mucho de la ficción, y los desafíos y las pequeñas decepciones también forman parte de cualquier relación, sea pública o privada. La única vez que Can Yaman le mintió, según palabras de Demet Özdemir, ocurrió en un contexto bastante específico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque la forma en que ella lo cuenta, con ese tono entre divertido y un poco picaresco, te hace querer saber el porqué. Al parecer, la mentira no fue algo grave o que pudiera haber causado un daño profundo, sino más bien un pequeño ardid, una pequeña picaresca para salir del paso. Y eso para muchos es incluso más fascinante porque revela un lado humano y a veces un poco travieso de las celebridades que nos encantan. Demet ha explicado que la situación se dio durante uno de esos momentos de promoción intensa, cuando ambos estaban rodando Erkenci y se veían sometidos a una presión mediática constante. Imaginaos la escena, agotamiento, horarios interminables y además, tener que mantener una imagen pública impecable. En medio de todo ese caos, Can Yaman, según cuenta Demet, inventó una excusa para poder tener un momento de paz o para evitar una situación incómoda. Y la mentira, al parecer, fue para zafarse de un compromiso o una invitación. Demet lo ha contado de una manera que deja entrever que no fue una mentira malintencionada, sino más bien una estrategia para conseguir un poco de aire fresco en medio de una vorágine. Lo que realmente nos intriga, y lo que quizás Demet no ha detallado al 100%, es el motivo exacto detrás de esa mentira. ¿Quería Can Yaman un momento a solas? ¿Estaba cansado de las apariciones públicas? ¿Quizás quería sorprender a alguien? ¿O simplemente, como cualquier ser humano, quería un día libre sin preguntas y sin flashes? Ella lo ha contado de una forma que sugiere que ella se dio cuenta de la mentira, pero que prefirió no darle mayor importancia. Quizás porque entendió perfectamente la situación, o quizás porque en ese momento, la prioritaria era mantener la armonía en el set y seguir adelante con el proyecto que tanto éxito les estaba dando. Es importante destacar que Demet Özdemir ha sido siempre muy reservada con su vida privada. Y que ahora, después de tanto tiempo y habiendo seguido caminos
diferentes en su carrera y en su vida personal, decida compartir esta anécdota dice mucho. Podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una forma de cerrar un capítulo, de liberar esa pequeña anécdota que quizás guardaba como un secreto divertido. Por otro lado, podría ser también una manera de mostrar un lado más humano y cercano de Can Yaman, desmitificando la imagen de superestrella que a veces se crea alrededor de los actores. La forma en que Demet cuenta la historia es clave. Lo hace con una sonrisa, casi como recordando un momento divertido de su juventud y de esa etapa tan intensa de sus carreras. No hay resentimiento en su voz, sino más bien una aceptación de que los pequeños engaños, a veces, son parte de la vida, sobre todo cuando se manejan presiones extremas. Y eso es algo que muchos podemos entender, ¿verdad? Todos hemos dicho alguna vez una pequeña mentira blanca para evitar un compromiso incómodo o para tener un momento de respiro. Además, esta confesión nos da una visión privilegiada de la dinámica entre Demet y Can en aquel entonces. Si bien nunca confirmaron una relación romántica, su relación profesional debió ser muy estrecha. La confianza para darse cuenta de una mentira y, aún así, mantener la calma y seguir adelante, habla de una relación laboral sólida y de un respeto mutuo. Imaginaos cuántas cosas no sabremos de lo que ocurría detrás de cámaras. El set de rodaje es un mundo aparte, un microcosmos donde se viven intensas experiencias en muy poco tiempo. Y es natural que en ese entorno se forjen amistades, rivalidades y, por qué no, pequeñas trampas para sobrevivir al día a día. Otra cosa que me llama la atención es el hecho de que Demet haya esperado tanto tiempo para contarlo. ¿Por qué ahora? ¿Hay algún motivo particular? Quizás simplemente la pregunta le surgió en esa entrevista y ella decidió ser sincera. O tal vez al ver el camino que ambos han tomado, y el cariño que el público sigue teniendo por su pareja en Erkencikus, sentía la necesidad de compartir una anécdota que pusiera un toque de realismo a esa imagen de perfección que a veces se les atribuye. Al final, ambos son humanos con sus aciertos y sus pequeños errores o sus pequeños trucos. Y es que, pensadlo bien, la fama, sobre todo a nivel internacional, conlleva una presión brutal. Estar constantemente expuestos, ser analizados en cada gesto, en cada palabra, no debe ser fácil. Así que si Can Yaman tuvo que recurrir a una pequeña mentira para tener un respiro, ¿quién puede juzgarlo? Lo importante es cómo Demet lo ha recibido y cómo lo ha compartido. Y ella lo ha hecho con elegancia y con un toque de humor. Esta confesión nos abre un abanico de posibilidades sobre qué tipo de mentira podría haber sido. Podría ser algo tan trivial como inventarse un compromiso para no ir a una fiesta, o algo un poco más elaborado para poder escaparse de una cena familiar, o de un evento que no le apetecía en absoluto. Sea lo que sea, el hecho de que Demet lo recuerde como la única vez, y lo cuente con esa naturalidad, nos dice que no fue algo que marcara un antes y un después en su relación. Más bien, parece una pequeña anécdota que ahora, con la perspectiva del tiempo, puede ser compartida con una sonrisa. Además, la repercusión que ha tenido esta noticia en las redes sociales es una prueba más del gran seguimiento que tienen tanto Demet Özdemir como Can Yaman. Los fans están analizando cada detalle, especulando sobre las posibles razones de la mentira, y en general, disfrutando de esta pequeña dosis de realidad detrás de la fachada de las celebridades. Es un recordatorio de que incluso las estrellas de cine tienen sus momentos de debilidad, sus pequeñas estrategias y sus confesiones. Y aquí llegamos al final de esta intrigante historia. Demet Özdemir nos ha regalado un pequeño secreto sobre Can Yaman, revelando la única vez que él le mintió. Una anécdota que, lejos de ser un drama, se presenta como un momento humano y relatable en medio de la vorágine de la fama. Nos muestra que detrás de las cámaras también hay risas, pequeñas travesuras y momentos de complicidad. Y que a veces una pequeña mentira puede ser un salvavidas para mantener la cordura en un mundo tan exigente. Hemos viajado en el tiempo hasta el set de Erkencikus para revivir un pedacito de la dinámica entre estos dos talentosos actores. Hemos reflexionado sobre la presión de la fama y cómo influye en las relaciones personales y profesionales. Y sobre todo, hemos podido escuchar de primera mano una confesión que, sin duda, quedará grabada en la memoria de los fans. Y ahora, mis queridos espectadores, es vuestro turno. ¿Qué pensáis de esta confesión de Demet Özdemir? ¿Creéis que fue una mentira justificada? ¿Os ha sorprendido o no tanto? Me encantaría saber vuestra opinión, así que dejadme todos vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leeros y debatir con vosotros.
Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo y queréis seguir recibiendo contenido así de interesante y lleno de actualidad, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares y, lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.